mí me parece que la independencia de moneda es una cuestión muy importante, más allá de que me van a decir, pero mira cómo nos fue a nosotros con nuestra moneda. Bueno, no sabemos cómo nos hubiera ido con el dólar. Yo también creo que quedar atado a otra moneda es un problema porque rompes la caja de posibilidad de hacer política monetaria. Claro. Y eso es gravísimo, porque vas a quedar atado a los ciclos de Estados Unidos, que si los ciclos son inversos a los tuyos, es un quilombo. ¿Por qué se mete en el debate la dolarización? Porque la metió en las últimas horas el Financial Times como uno de los periódicos, digamos, referente del mundo financiero a nivel global. Y lo que ellos están diciendo es, como información, dice, Estados Unidos está impulsando una adopción global más amplia del dólar, ¿no? Eso es lo que ellos plantean. Y detrás de esa información dicen que hubo funcionarios de la administración Trump que se reunieron con Steve Hank, que es un profesor de la Universidad de Hopkins, y es un especialista en el tema dolarización. Acá en los 90 lo conocimos mucho a Hank. Hank estuvo reunido con Cavallo, venía asiduamente a la Argentina con la idea esa de dolarizar en medio de la convertibilidad, dar un paso hacia la dolarización. Dice Hank, habló con el Financial Times, dijo, el gobierno de Estados Unidos está tomando esta política muy en serio, esto de promover la utilización del dólar como principal moneda en economías extranjeras, ¿no? Y da la idea de Líbano, de Pakistán, de Turquía, de Egipto, de Zimbabue y de Argentina, y especialmente de Argentina, ¿Qué grupo nos según tocó? muy bueno. Especialmente Argentina, dice Hank, que es lo Repetí que los está nombres, repetí los nombres. Egipto, Líbano, Zimbabue, Líbano. Pakistán, Ghana, Turquía. Estos son los que nombra el Financial Times en esta edición. Egipto, Zimbabue. Entonces, especialmente quieren hacer esta prueba de dolarizar, porque lo que quieren hacer es contrarrestar el poderío chino, ¿no? Ven que China es expansionista y dicen, nosotros tenemos que imponer el dólar. Entonces, a diferencia de los 90, donde Estados Unidos le bajó el pulgar a la Argentina en una propuesta para dolarizar, dice, no, esta vez sí, vayamos para adelante. Según dice Hank, según lo consultaron en Estados Unidos, la administración Trump. Entonces, mete esto como posibilidad, dice acá en la nota que ustedes están viendo, leí esta mañana, lo que recuerda el periódico es que Argentina tuvo la convertida entre el 91 y el 2001 y que Hank justamente fue uno de los que promovía en aquella época ya la dolarización y se hizo famoso internacionalmente por seguir bancando la dolarización, y por eso lo convocan desde la Casa Blanca y desde la Secretaría del Tesoro en particular para que les diga, che, a ver, ¿cómo hacemos para dolarizar a estos países que recién les leí, pero haciendo punta con la Argentina? Bueno, Sí. A mí, yo te voy a ahí decir algo. estamos, esa es la información que hay, ¿no? Decir, Yo te voy a decir algo. Batistón, sí, por favor. Hay una pelea geopolítica muy importante, no hace falta, todos la conocemos, entre China y Estados Unidos. La mayoría de las economías emergentes empiezan a utilizar sus propias monedas para comercializar, básicamente la moneda de China. Y hay una discusión muy grande porque Estados Unidos, esto es muy geopolítico, pero lo comento, está perdiendo el apoyo, está teniendo una tensión con Japón. Viste que Japón tiene de primera ministra ya lo nombro bien, Sane Takaichi. Sane Takaichi, Ajá. que históricamente fue un gran aliado en la región Japón de Estados Unidos, y bajo esta dirección dijo, vamos a ser eh, estratégicos en las alianzas, dijo ella, y vamos a ser aliados, pero sin ceder lo nuestro. Y hay una posibilidad de que Japón y China empiecen a comercializar en su propia moneda, en la moneda de China, y esto empieza a traer una cuestión muy importante y una tensión muy importante para Estados Unidos, que necesita sostener la hegemonía del dólar como moneda global,
Y a mí no me gustaría ser un conejillo de Indias en este juego. Me parece que puede ser riesgoso ser un conejillo de India en este juego, porque yo creo que, bueno, tengo una teoría de que es muy probable que quieran dolarizar determinadas economías con moneda digital, con una especie de dólar digital, pero bueno, no sé cómo arbitraría eso. Nosotros tenemos una balanza comercial donde nuestro principal socio comercial es China, el segundo es Brasil, el tercero recién es Estados Unidos, eh, y, y tenemos mucho vínculo con los emergentes, como por ejemplo India también. Entonces, hay que pensarlo también en esos términos. A mí me parece que la independencia de moneda es una cuestión muy importante, más allá de que me van a decir, pero mira cómo nos fue a nosotros con nuestra moneda. Bueno, no sabemos cómo nos hubiera ido con el dólar. Bueno, yo también creo que quedar atado a otra moneda es un problema porque rompes la caja de posibilidad de hacer política monetaria. Claro, claro. Y eso es gravísimo, porque vas a quedar atado a los ciclos de Estados Unidos, que si los ciclos son inversos a los tuyos, es un quilombo. Por lo tanto, yo arranco con esa mirada, con esta cuestión, Sí. pero bueno, también entiendo que el gobierno ha quedado en una debilidad negociadora muy importante con Estados Unidos, ¿no? Eso te iba a decir, que más allá de esa, en términos relativos uno puede pensarlo así, debilidad, otra es que Milei lo puede pensar como una gran oportunidad, no como una debilidad. Porque si Milei siempre en su cabeza tuvo el tema dolarización y ahora, siempre guiándonos por lo que sale publicado, la administración Trump está pensando, o estaría pensando, según el Financial Times, en un canal dolarizador para distintos países, pero haciendo foco en la Argentina. Y bueno, digo, ¿cómo salir o cómo evitar esa yo creo que gran oportunidad, puede ser según mi ley, o gran tentación según mi ley? Y bueno, lo que vos decís está perfecto, y yo creo lo mismo, Batista, que yo creo que una dolarización no nos serviría, pues nos deja muy atados, y ya lo vivimos en su momento, ¿no? Desde otro lado, ¿cómo decís? ¿Con la convertibilidad? Efectivamente. ¿Qué decías? Perdón, No, Pauli. y habrá que ver cuál es si hay un planteo real que se esté haciendo desde la administración de Trump en este momento a la administración Milei, que le vuelva a enamorar como proyecto, porque lo que nosotros vimos en campaña fue como lo que irrumpió y vino a poner en agenda tantas cosas que no estaban y bueno, enamoró desde ese lado disruptivo, se bancó, qué sé yo, pero rápidamente se bajó de esa, o sea, de ser el peso de excremento, se bajó totalmente, inclusive hasta hace unas semanas, cuando lo escuchamos en Radio Mitre, había dicho que la dolarización, él mismo la tenía descartada, que era algo que podía tardar, por lo menos bajo su esquema, que podía tardar unos 4 años, que era sumamente complejo, que iba a ser una consulta popular en tal caso, o sea que... Sí, me acuerdo, muy bien traerlo. Todo eso lo dijo hará un mes, digamos. Pero a ver, les hago a los dos una pregunta y la extiendo al chat, obviamente, como siempre. Mirá lo que dice en esta nota que mostrábamos del Financial Times, Hanke. Dice, desde 1995, el 76% de lo que... lo dice así, porque estoy leyendo directamente la nota. Dice, el 76%, él lo dice así, de la deuda acumulada por Argentina desde el 95 hasta acá, se esfumó como fuga de capitales y que requirió a partir de ahí sucesivos rescates y también requirió de reestructuraciones de deuda, y nunca alcanzaron para generar un flujo de inversión que, digamos, esa fuga de capital, le dice a él, nunca pudo ser compensada por un flujo de inversión. ¿Entienden? Claro. O sea, hay una cuestión estructural. El Hanke plantea una cuestión estructural que él viene siguiendo. Él dice, del 95 se fumaron desde la Argentina por fuga de capital, lo dice él, el 76%, y por eso en eso se explica el 76% de deuda acumulada por Argentina. No hay ningún flujo de inversión en dólares que pueda, equilibrar semejante dolarización.
Entonces la pregunta es, ¿y cómo hace para zafar de eso? Que es lo que yo le decía, que los argentinos tenemos hambre permanente de dólares. Por eso no se tienen que enojar, lo que se enojan, digamos, de pensar en un tipo, no sé, pero pregunto, de restricción. Ven que Steve Hank dice eso. No hay dólar que alcance. Entonces, los venimos viendo. Por eso yo dije, ni siquiera con Macri, ni siquiera con Macri. Ni siquiera con Macri antes del 18. Ni siquiera con Macri. ¿Entendés? La única forma que bancó, y también me parece que no es una salida, cuando tuvimos entre el 2002 y el 2007 un super dólar, digamos, un peso tan depreciado, porque veníamos de la superdevaluación, que implicaría hoy un dólar tal vez de 2.600 pesos, digamos, un dólar mucho más caro que tenemos. Entonces, claro, la gente que un dólar tan caro y bueno, no. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrarle la vuelta a la economía? Esa es la pregunta. Bueno, pero, Cavallo dice que ir a una convertibilidad. Ahora vamos con Cavallo y vos tenés tus placas. A ver, habla. Sí, pero antes de eso, perdón, ibas a decir algo, Pau. No, que digo, por lo menos tendremos que escuchar la palabra en estos días de los representantes, en el gobierno, digamos, el ministro de Economía, quiero decir, de equipo económico, no como la semana pasada que no había nadie en las tres anclas, digamos, en algún momento alguna nota como para ver cuál es el camino. Porque hasta ahora lo que plantean en una especie de diagnóstico, que si le erran estamos al horno, es que de cara, claro, de cara a un nuevo Congreso, con reformas estructurales, con el riesgo político ya disipado, el apoyo de Estados Unidos, una macro que dicen más ordenada, más revitalizada, con baja de tasa de interés, la demanda de dinero va a aumentar, va a crecer y por ende entrarían en un ciclo de esto de compra de reservas, un dólar más libre. Tengo acá, mira, el fin de semana Felipe Núñez había hecho un análisis y Furiase le había contestado y le pone clave el análisis de Feli. Digo, como el diagnóstico hasta ahora. ¿Ves que dice? Con macro ordenada, reformas estructurales, apoyo financiero de Estados Unidos, despejado el ruido político. Todo eso manifestado en un desplome del riesgo país, medio de libro, ¿no? Es de esperar una fuerte recuperación de la demanda de dinero. Bueno, es el tipo de cambio más competitivo versus otros momentos. Esta dinámica generará los grados de libertad desde el lado de la demanda de dinero, el dólar y la inflación, grados de libertad, para convalidar un proceso de remonetización vía compra de dólares del Banco Central. Ese es el diagnóstico hasta ahora, medio de libro, secuencial de cómo sería a partir del 2026 de Argentina. Si le erran, estamos de vuelta al horno. Sí, yo lo escuchaba a Ramiro Castiñera, que yo he dicho varias veces acá que de los economistas que están al lado del gobierno es, por escándalo, el más sólido desde el punto de vista argumental y conceptual. Me parece muy, muy bueno Ramiro Castiñera. Y él decía que Argentina se encamina hacia un régimen de flotación. Él decía, y es un tipo muy escuchado dentro del gobierno, es un pavo joven. Sí. Y decía que Argentina se encamina hacia un régimen de flotación. La discusión acá es la siguiente. ¿Cuál sería ese ciclo virtuoso que está describiendo Furiase? Sería un ciclo en el cual el Banco Central compre reservas, algo que, por suerte, aparentemente vamos a dejar de discutir, porque es una cosa, era algo insólito que tengamos que discutir eso. Entonces, acumulación de reservas para el sprint final de baja de riesgo país, porque no nos olvidemos que de 650 puntos a 450 puntos es como... es terrible, ¿viste? Tenés que taladrar la pared con una mecha de vidia para poder perforarla. Bueno, es así, realmente es así. La etapa final de la baja del riesgo país tiene varios factores que yo en un cachito le voy a explicar con unas placas. Pero creo que el gobierno se puede animar y el equipo económico se puede animar a ir anunciando un nuevo esquema de flotación quizás administrada,
o de bandas un poco más anchas y después de flotación administrada, en el cual eso no tenga un gran traslado a precios. Si eso ocurre, podría ser una segunda etapa exitosa. Una segunda etapa exitosa. Si vos lográs que el tipo de cambio, que si bien hoy está en 1.500 mangos, si vos decís, ya es competitivo, sí, pero como el Banco Central tiene que acumular reservas y como tenés que bajar la tasa de interés y como tenés que liberar el cepo para empresas en algún momento, bueno, faltan protagonistas adentro de la historia. Claro, ¿me entendés? Entonces eso tiene que ir articulando un valor más alto. Y eso, si no se te traslada a precios, puede generar un ciclo bien virtuoso como el que comenta Claudio, 2002 a 2007. ¿Por qué el ciclo fue virtuoso? Porque la gran devaluación inicial no se te trasladó a precios y te duró. Te duró mucho tiempo. Te duró bueno, mucho tiempo. Acá tuviste, sin llegar a ser una gran crisis, digamos, ni mucho menos, lo que tuvimos en los últimos meses fue una suba del dólar. Claro. Y una ganancia en términos reales muy importante. Muy importante. El dólar pasó de 1.100 a 1.500, la inflación solamente acompañó muy paulatinamente. Ahora tenemos datos ahí con Paula para compartir de lo que fue la inflación de octubre. Así que, por eso digo, me parece que yo comparto que esta es una gran oportunidad que hay para por fin, después de tantos años, es una oportunidad que tiene Milei, es meter un plan económico con un tipo de cambio real mejorado y, bueno, que ayude a crecer la economía. Tenemos ahí toda una cuestión con el dólar, que es lo que venimos hablando de temprano, que cómo hacer para bancar semejante nivel de dolarización, ya sea por lo que te compran los bancos, ya sea por los que siguen viajando, que te generan un déficit por el tema turismo. Por ahora no es compensado eso. Por ahora, tal vez sí sea financiado o por el mercado de capitales o por inversiones en la economía real. No sirve. Yo coincido, ahí te paro un segundo en eso. ¿Por qué no sirve? No sirve porque muchos sostienen que, bueno, con este tipo de cambio y todo lo que es el turismo internacional, vos podés compensarlo con el ingreso de capitales. Sí, lo podés compensar. El problema es que eso es de corto plazo, de mediano plazo. De largo plazo, e insisto con esto, yo no quiero que la gente guarde los dólares debajo del colchón, prefiero que lo tenga una empresa para invertir. Yo no, prefiero que en vez de irnos de turismo al exterior, bueno, aceptemos una etapa en la cual nos vamos menos al exterior, pero esos dólares están disponibles para la macro, están disponibles para la inversión. Pero vos, ¿por qué decís menos? Pero vos, ¿por qué decís menos? ¿Porque tenés un dólar más alto o por qué? Sí, porque tenés un dólar más alto y porque, claro, viste, insisto, me parece que más que estamos priorizando más el consumo superfluo, el gasto de dólares en consumo superfluo, importación de cualquier cosa, irte al exterior, etcétera, y no en la inversión que es la que te va a apuntalar un crecimiento económico. Entonces estamos ahí cometiendo un error que me parece importante. Por eso yo, mira, esa pregunta que te iba a hacer de que te iba a contar las cuerdas, me dejás ahí picando, pero te la voy a hacer en un cachito nomás. Porque acá nos metemos con la propuesta de Cabal y vos tenés ahí unas placas que quiero ir transitando. Dice, Pablo Luraski dice, una convertibilidad, que es lo que hoy está el otro eje del debate, ¿no? Planteando Caballo, ¿implica un tipo de cambio fijo? Te pregunta Pablo. De ser así, hay muchas problemáticas que aparecen. ¿Cuál es el tipo de cambio que se establecería? ¿Desfavorecería a los productores del agro, por ejemplo, dice Pablo? ¿Cómo digamos, la propuesta de Caballo de, bueno, a ver, una convertibilidad, dice él, ¿necesariamente es tipo de cambio fijo? No, Caballo está planteando, incluso él dice que no necesariamente tiene que ser una convertibilidad paridad dólar-peso con tipo de cambio fijo. Él no habla de eso, él habla de un respaldo de cantidad de moneda adentro del Banco Central con la cantidad de pesos, pero no habla de una convertibilidad con tipo de cambio fijo. No habla de una convertibilidad de 1 a 1. Lo que pasa es que nosotros tenemos arraigada la convertibilidad 1 a 1.